regocijo. Reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, bendigamos su nombre. Y querida familia, tu casa hoy es el templo. Tu casa es la casa del Padre en esta mañana, porque allí está la iglesia. Vos sos iglesia. Vos, mujer, sos iglesia, aunque estés sola en tu casa. Vos, varón, aunque estés solo en tu casa, sos iglesia. Y familia, que estén juntos, ustedes son iglesia. Así que cada casa hoy se transforma en el templo, en la casa del Padre. Y entonces vamos a entrar a esa casa del Padre con acción de gracias, con alabanza, con reconocimiento de lo que Él ha estado haciendo en este tiempo en nuestras vidas, de lo que nos ha permitido vivir, seguramente situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Él se ha levantado y nos ha sostenido, y por eso vamos a alabarle y vamos a bendecir juntos su nombre con alegría y sencillez de corazón. Bien. Vamos a compartir entonces un tiempo de alabanza, Prepárate. Si desafinás, desafiná. Si cantás bonito, cantá bonito. Pero todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Y como vamos a estar muteados, no hay problema, que salga alguna nota disonante, no importa. Sí, lo hacemos lo mejor posible y con excelencia, porque es para nuestro Dios. Así que adelante, compartamos este tiempo de alabanza. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy.
creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Y mi devoción entera solo a ti te la queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre. Te daremos toda la gloria por siempre. Prosigue hoy y siempre, por siempre y siempre.
Ahora sí, ahora sí. Alabado sea el Señor. Qué lindo momento. Espero que hayan disfrutado. Nos encantó poder movernos realmente al compás de la letra, de la música, y poder levantar así nuestra alabanza a Dios. Y lógicamente es un tiempo en que nuestro tiempo de adoración es más breve. Comentábamos en estos días que qué tiempos aquellos en que cantábamos 5 canciones en el momento de adoración. Ahora son 2 canciones y otra al final. Se ha reducido los tiempos, el después también lograr que el levantar este mismo programa para aquellas personas que no han podido o han tenido algún impedimento para verlos en estos momentos, puedan hacerlo en otro horario. Y eso hace que haya que levantar y hay todo un proceso para hacerlo. Y lógicamente nuestro profesionalismo todavía necesita de algún tiempito más y en realidad de una inversión mucho más grande. Así que qué lindo es el tiempo que tenemos ahora para disfrutar esto. Y quiero también compartir, ya hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes y el deseo es poder tener un tiempo bueno, agradable dentro del Señor, que podamos levantarnos delante de Él y decirle: aquí estamos, Señor, aquí estamos. Que tú, Señor, nos hables, que nosotros podamos también tener este tiempo especial delante del Señor y lograr también nosotros una aproximación cada vez mejor, más importante en relación personal nosotros con nuestro Dios. Poder terminar y decir: me he encontrado, he sentido que Dios me ha hablado y que lo que yo expresé también he sido escuchado. Y eso es tan importante. Así que quisiera orar. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Tenemos algunos motivos importantes y deseamos así hacerlo. Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza al Señor. Padre, gracias porque, Señor, tú nos permites en este momento también tener este momento. Gracias. Alabamos tu nombre y lo exaltamos y reconocemos que tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que has dado salvación a nuestras vidas y, Señor, que has hecho tanto, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias. Y aún, Señor, aquellos hermanos nuevos, Señor, que, Señor, están dando sus primeros pasos, también, Señor, ellos pueden decir que han sido resultado también de la búsqueda tuya hacia ellos. Les has hablado y están comenzando y están viviendo sus primeras experiencias. Que este sea un tiempo bueno, Padre. Señor, nuestra oración, en primer lugar, se dirige hacia nuestras autoridades. Señor, ¿cuánto necesitan nuestras autoridades de la luz que tú puedes dar? Señor, habla a sus corazones, abre sus corazones para poder, Señor, ellos entender en este tiempo, Señor, las necesidades que tienen de escucharte. Señor, en esta semana ha sido negativo, Señor, el intento de frenar todo esto del aborto, pero Padre, sabemos que tú no has perdido, Señor, el control. Y ha sido una batalla perdida, pero Señor, necesitamos en el más allá, Señor, en la batalla final, poder decir: Señor, tú tienes esa batalla ya ganada. Señor, habla a las autoridades, habla a quienes ya a partir de estos días han de estar, Señor, recibiendo también presiones, llamados, porque tienen la decisión en sus manos
Señor, para que todo esto del aborto pueda salir. Toca sus corazones, habla, Señor, de lo nefasto que sería esto para nuestro país. Lo nefasto que sería esto para tantas vidas de pequeños, Señor, que en esa formación y ese proceso, Señor, natural Señor, de gestación, han de ver truncadas, sino sus vidas. Señor, ten misericordia y toca, habla corazones. Señor, mueve voluntades. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por aquellos que tienen necesidades también de que tú pongas tu mano de sanidad sobre sus vidas, Señor. Toca, Señor, muy especialmente. Toca sus vidas. Señor, oramos por Andrés Perrone, Señor. Sabemos que él necesita de tu mano en forma especial. Obra, Señor, para bien de la vida de ese joven. Bendecimos a sus papás también y pedimos que tú des tranquilidad y paz, Señor, a ellos y a su familia también. Oramos por Graciela Sequeira, Señor, por la pérdida en esta semana de su hijo joven también aquí en la ciudad. Oh Dios, solamente tú puedes dar esa paz, esa tranquilidad, consuelo a ese corazón dolido por la pérdida, Señor, de ese hijo. Oramos por Silvia Cárdenas también para que tú sigas obrando, Señor, en la vida de ella. Está bajando, Señor, todo ese proceso infeccioso. Señor, sigue obrando para bien de ella. Por Liliana también, Señor, que tú sigas orando por la familia Minio, por su hijo, Señor. Oh Dios, solamente tú puedes hacer, Señor, las cosas de una manera sobrenatural, maravillosa, Señor, mucho más allá de lo que nosotros y nuestras mejores intenciones humanas puedan tener. Por eso confiamos en ti y creemos en ti como un Dios de poder, como un Dios sanador, como un Dios restaurador, como un Dios consolador, Señor, que pones paz también en el corazón de cada ser doliente. Gracias, Señor, gracias por eso. Señor, y cómo no pedirte también que tú bendigas tu palabra. Señor, tu palabra que ha de ser soltada en esta mañana para que tu Espíritu Santo sea el que, abriendo camino para esa palabra, Señor, en el corazón de cada uno de los que escuchen, pueda ser una palabra realmente, Señor, que lleve fruto, que crezca, que permanezca, que lleve fruto, tal cual es tu deseo. Y, Señor, tú estás queriendo eso. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. El Señor te esté bendiciendo, mi hermano, y simplemente te quiero recordar nuestra manera de ofrendar. Es parte de nuestra adoración. El estar en esta etapa de pandemia, llevar nuestros cultos así, decirte, mi hermano, eso forma parte de nuestra adoración al Señor, eso forma parte también para que la iglesia siga llevando adelante en sus planes, sus propósitos, y quiero recordarte en las maneras que tenemos en estos momentos de llevar adelante esto a través de la forma en que la iglesia lo ha implementado. Seguramente vas a estar viendo en la pantalla, en la primera manera, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de qué manera lo podemos llevar. Y que puedas, Señor, que pueda ser también para bendición de nuestras vidas esto mismo. Lo seguimos haciendo como normalmente lo hacemos. Ahí tenés en la pantalla, entonces, la manera que pueden ustedes estar dando las ofrendas. Tienen las dos maneras, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y también lo que es las ofrendas misioneras. Quizás hago un breve, pequeño énfasis. Hace muy poquito hemos hecho todo unas promesas de fe en medio de nuestra conferencia, nuestra cuarta conferencia misionera que hemos tenido sobre el fin de noviembre, y ha sido también precioso ese tiempo, y hemos renovado nuestros compromisos. Aquellos que lo han hecho, el Señor siga obrando en ustedes. Gracias, hermanos, y el Señor les bendiga. Y aquellos que todavía no lo han hecho,
quiero animarte, quiero decirte, mi hermano, esto no es la iglesia pidiendo dinero. Dios creo que tiene facultades que van mucho más por encima de lo que nosotros creemos, pero hay un componente también voluntario de decir, Señor, yo hago esto realmente porque deseo que la obra misionera crezca, permanezca, y nuestros compromisos misioneros que hemos asumido también puedan ser llevados adelante. Así que si no lo hiciste todavía, te animo. No mires lo que te queda o no mires lo que está sucediendo a nivel económico en nuestro país, en nuestros bolsillos aún, sino confía en lo que Dios puede hacer, con lo mucho o con lo poco. Dios está esperando pasos nuestros de fe para obrar sobre nuestras vidas, porque Él se ha comprometido y Él es quien es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor. Así que el Señor nos bendiga en esto. Quiero compartirte en esta mañana el tema que ya ha sido dicho, mi esposa lo había comentado, la iglesia que el Señor desea. ¿Cuál es la iglesia que el Señor desea? ¿Cómo es esa iglesia que el Señor desea? ¿Estaremos en medio de una iglesia así? El Señor quiere estar viendo entonces esto juntamente con nosotros. Hay un pasaje que nos va a hablar de esto y la iglesia se la ha también a través de la Biblia se la ha identificado, y uno de los ejemplos que tenemos de la iglesia es esa novia que el Señor está preparando. En esta semana tuve la oportunidad de hablar con un joven que está preparándose para casar en poquitos días más, en el mes de noviembre, y la cara de ese muchacho, y me acuerdo, me imagino, también, aunque no he visto y no he podido hablar con quien es su novia, pero en sus planes y cuando ellos hablen, sus caras, sus expectativas, el deseo de ese joven de ver a esa novia ahí en el altar y encontrarse en lo que sería ese encuentro, que aquellos que hemos vivido eso nos acordamos y sabemos que ha sido una experiencia hermosa, linda. Y la Biblia dice que el Señor viene a buscar a su prometida, a su novia, a su esposa, que la va a levantar en aquel momento tan particular cuando el Señor venga, y que lo primero que va a ser levantar una novia perfecta. Y el Señor está trabajando en estos momentos sobre su iglesia, y la está perfeccionando, la está midiendo. Yo acá me traje, no sé, una cinta, el Señor debe estar midiéndola a través de distintas maneras, debe estar tomando también medidas por todos los lados para dejarla cada vez más hermosa. Vos y yo formamos parte de la iglesia del Señor. ¿Cómo es la iglesia que el Señor quiere? ¿Cuál es la que el Señor desea? Somos nosotros la iglesia. Vos y yo somos iglesia. Somos una parte importante, somos un miembro de lo que conforma la iglesia. Así que hoy quiero comentarte brevemente esto también. Habiendo comenzado, haciendo un poquito de historia de la iglesia, habiendo comenzado la iglesia después de Pentecostés, en eso la mayoría, prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo en eso, la iglesia comienza en el Pentecostés, ahí comienza con la irrupción del Espíritu Santo, y ahí tenemos a 120 de los discípulos que reciben ese toque especial, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, y a partir de ahí comienzan cosas preciosas, llenos del Espíritu Santo. Ellos tienen algo especial. El Señor les había dicho de que el Espíritu Santo iba a venir, que ellos tenían que esperarlo ahí en Jerusalén. Ellos buscaron entonces ese aposento, ese lugar alto, y dice que ahí estaban orando,
y que ahí es donde irrumpió el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Tenés todo ese reconocimiento, toda la historia bíblica, y que habiendo sido llenos del Espíritu Santo, el paso inmediato que surge ahí, que ahí nomás comienzan los testimonios, y uno en particular, o el primer testimonio visible de la iglesia, es lo que Pedro sale a decir frente a algunas voces que decían qué era lo que estaban pasando en medio de esos 120. Y entonces Pedro tiene un mensaje evangelístico. Una iglesia que desea el Señor es una iglesia donde los componentes salgan a hablar llenos del Espíritu Santo y dar testimonio de Jesucristo. Eso forma parte de una iglesia que desea el Señor, que siempre lo ha deseado y que es el ejemplo bíblico notable que encontramos ahí. Como resultado de eso, sabemos que 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia, fueron añadidas a esos 120. Así que ya de movida hubo eso. Pero deseo detenerme entonces en ese pasaje, en el pasaje que hemos leído y que marca precisamente un relato de cómo era esa iglesia, qué características tenía, qué cosas podemos ver. Y quiero decirte que la iglesia que el Señor desea es una comunidad llena del Espíritu Santo. Es una comunidad llena del Espíritu Santo. No lo vamos a hacer en esta mañana, pero sí va a ser seguramente tema para otro mensaje, para que nuestra persona, para que nuestro ser esté lleno del Espíritu Santo, evidentemente se tienen que dar cosas. Hay un par de capítulos más adelante, una circunstancia muy particular que nos muestra qué cosas impiden que la persona pueda ser llena del Espíritu Santo. Pero el primer punto entonces es una comunidad llena del Espíritu Santo, lo que el Señor viene a estar buscando. Y voy a leerte nuevamente este pasaje rápidamente. Dice el pasaje, el versículo 41. Estoy leyendo en el capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el pasaje que ya habíamos leído, que volvemos a leerlos, y que quiero enfatizar cosas importantes que nos hacen ver de qué manera Dios obraba entonces en un grupo de cristianos, personas que habían recibido la palabra, que se habían encontrado con Jesús, que se habían arrepentido y que tuvieron entonces la posibilidad de formar parte de esa iglesia del primer siglo. La iglesia de Jesucristo está creciendo en muchas partes del mundo, pero especialmente en nuestra zona, en América Latina, mucho más que en otros lugares en donde el crecimiento es mucho menor. Europa está claudicando ya desde hace muchos años, el evangelio está costando, han mermado las congregaciones. Por otro lado, en el continente africano hay congregaciones enormes. En América Latina particularmente también ha crecido y ha crecido mucho, en algunos casos en forma explosiva. Hago la salvedad acá también, pero cuando la iglesia crece rápidamente, existe el peligro entonces de caer en cierta superficialidad.
de no profundizar. Y esto es lo que sucede muy comúnmente, por ejemplo, en el continente africano, donde fruto o resultado de personas que han vivido por años, por décadas, en medio de culturas con muchísimos dioses y con creencias completamente distantes a Dios, llegan al conocimiento de la palabra, pero no alcanzan a soltar muchas de esas cosas, creen en Dios, alaban a Dios y tienen cosas preciosas, pero todavía arrastran muchas cosas. O sea, se hace una mezcla ahí entre lo que es el cristianismo y otras culturas. Mucho de esto pasa en el norte de nuestro país, donde se cree que uno es cristiano y que puede llevar una vida determinada y dicen ser cristianos, pero al mismo tiempo no se pueden desprender de un montón de creencias, de hábitos y de cosas, culturas ancestrales que vienen arrastrando sus vidas. En otros casos, hermanos, la iglesia no está creciendo. Por el contrario, está perdiendo influencia, su aliento está entrecortado, diríamos, está en un crecimiento detenido, su vitalidad espiritual está estancada. Y esas iglesias, hermanos, necesitan urgente una renovación espiritual. Vuelvo a decirte, hay casos que cuando uno alcanza a ver que uno pierde influencia, que no influencia sobre el barrio donde está, cuando la iglesia no influencia sobre los vecinos que están cerca de ellas, cuando aún los cristianos no hacen influencia en eso, es esa iglesia como que está con un aliento entrecortado, como aquella persona que está en una situación delicada y entonces le cuesta. Cuánto hoy en día sabemos que cuando hay un problema de respiración y no hay una buena respiración, es la persona que sufre eso en esta época especialmente sabemos que es resultado de que algo difícil, grave, está sucediendo en su parte pulmonar. Cuando el crecimiento se ha detenido en ese tipo de iglesias, cuando la vida espiritual está estancada, se necesita una renovación. Necesitamos una renovación. Hoy se habla mucho de la iglesia renovada. Se habla mucho entonces de renovación espiritual, renovación teológica, litúrgica, estructural, carismática y especialmente también aún o incluso pastoral. A mi entender se necesita, sí, todas esas cosas, pero fundamentalmente la renovación espiritual de nuestras vidas. La iglesia que desea el Señor es la iglesia de personas que hayan sido impactadas tan fuertes por el Espíritu Santo como lo fueron esos 120, que como resultado de esas vidas, entonces pasó algo completamente distinto a lo que se veía en esos tiempos. Completamente distintos. Y acá quiero poner atención, porque la cultura judía de la época de Jesús no era una cultura completamente ajena a la palabra de Dios. Ellos, por ejemplo, tenían mucho más claro algunas cosas que aún nosotros, hoy mismo nosotros. Ellos, por ejemplo, tenían mucho más claro lo que el Señor entendía por el día de reposo. Ustedes no iban a ver a un judío yéndose a jugar a la pelota o yéndose con su familia a pasear por ahí un día sábado. El día del Señor para ellos era sagrado. Había entonces un reconocimiento que es el día del Señor. Después, los divorcios que podían haber en este sentido eran otras cosas, pero ellos tenían eso.
de que el día del Señor era el día para ir a la sinagoga, o los que estaban en Jerusalén era para ir al templo, era algo que era ineludible. El judío tenía prácticas y costumbres religiosas que realmente eran deseables o serían deseables para muchos cristianos de hoy en día. A ninguno se le hubiera imaginado el día del Señor irse entonces a hacer lo que le gustaba, aún con el pensamiento de que, bueno, lo voy a hacer porque voy con mi familia. Era entonces una cultura que tenía ciertos principios religiosos. Cuando eso se sumó a la palabra que Jesucristo vino a dar, cuando judíos con esas características entendieron el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, cuando tuvieron ese encuentro con Jesucristo y cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de ellos, eso hizo realmente de ellos un conjunto de personas que formaron precisamente la iglesia de la hora cero, de la hora uno, de los primeros años de la vida de la iglesia, que fue una iglesia envidiable por ciertas cosas que pasaban. Ya hemos dicho de que Pedro, lleno del Espíritu Santo y escuchando simplemente lo que decían, ¿qué es lo que está pasando? Estos están borrachos. Simplemente por escuchar eso, no perdió la ocasión y pasó de largo, sino que fue sensible y entendió que ahí había gente que necesitaba explicaciones y que había gente que largaron esas preguntas porque sus vidas evidentemente estaban preparadas para recibir algo. Y el apóstol ahí nomás aprovechó, hizo un mensaje y 3.000 personas se entregaron al Señor. No tuvo que armar su bosquejo, no tuvo que pedir consejos, nada. El Espíritu Santo, que estaba lleno su vida de ese Espíritu Santo, fue más que suficiente para que Pedro soltara la palabra y el Espíritu hiciera la obra y muchos se entregaron al Señor. Entonces, qué bueno que es eso, ¿eh? ¿Cuáles son esas evidencias? Quiero mencionar algunas de estas evidencias en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, la iglesia que por primera vez el Espíritu llenó de poder a esa iglesia y esa entonces hizo algo increíble. El verso 41, 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahí nos está diciendo que las personas que escuchaban la palabra, aquellas que habían tenido el impacto de ese evangelio, fueron bautizados. Nosotros tenemos la costumbre de dar un discipulado y que creo que es sano, que no estamos cometiendo ninguna herejía. Pero mis hermanos, cuando la persona entendió el evangelio y comenzó a recibir palabra, esa persona no tiene que pasar más de 3 meses, diríamos, para cumplir el mandato del Señor. No debería haber en la iglesia nadie que pasado un tiempo prudencial, digo 3 meses porque a mi entender es más que suficiente, quizás menos también, si la persona ni bien entendió, enseguida acepta ser discipulada, se somete a lo que entendemos que es lo necesario para esa vida, esa persona entiende de que el haber dado ese paso también la hace pasible de seguir dando los pasos necesarios y hacer lo que la palabra dice. La iglesia del primer siglo era una iglesia de personas bautizadas. Y hoy el Señor quiere lo mismo. Así que, mi hermano, si estás aún en la iglesia y no diste ese primer paso, busca la manera de ponerte a cuenta con el Señor y no pase otro mes más sin que pases por las aguas del bautismo. ¿Cómo? De eso nos ocuparemos.
Lo haremos en una bañadera, lo haremos en la Pelopincho, lo haremos al aire libre, como lo hacían en la época de la primera iglesia, en los ríos, en el mar. Se elegirá un día hermoso y allá entonces se podrá hacer. Y si no, en una Pelopincho, como lo tenemos en la iglesia, o si no, en una bañadera. Pero mis hermanos, por encima de lo que a nosotros nos guste, que no esto y que el otro, era el testimonio. Los que se arrepentían de sus pecados lo hacían reconociendo a Jesucristo como su Señor. Y si el Señor Jesús era el Señor y el Señor había dicho que había que bautizarse, como decía muy bien la palabra de Dios, Pedro les enseñó en ese mismo capítulo 2, al verso 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. La iglesia del primer siglo era una iglesia llena del Espíritu Santo, conformada por hombres y mujeres que obedecían en un testimonio público de su fe en Cristo y pasaban por las aguas del bautismo. Si no, hay que replantearse si entendiste el mensaje, si tuviste un encuentro con Jesucristo, porque es posible que no lo hayas tenido nunca y entonces esa palabra pase de largo y sigas así. Me agrada la manera de querer bautizarse del eunuco cuando Felipe le predicó. Hay un ejemplo de uno de los discípulos del Señor Felipe que en el medio de un camino desértico va al encuentro de un funcionario etíope. Y allá estaba ese hombre eunuco que Etiopía, toda esa zona, Libia, etíope creo que era, él iba leyendo la Biblia, iba leyendo a un profeta, y ahí estaba y se encuentra, y Felipe entonces le dice: ¿entendés lo que lees? No, no entiendo. Y entonces se sienta al lado de él y comienza a hablarle, y Felipe, entonces este hombre entendió y tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y frente a ese encuentro, cuando él entendió el mensaje y abrió su corazón al Señor, le dice, se ve que pasarían por un lugar donde habría un oasis, dice: ahí hay agua, ¿algo me impide bautizarme? No, si has creído en Jesucristo, y lo bautizó. Así debe ser la actitud de los miembros de la iglesia de la casa del Padre que deseen formar parte de la iglesia. ¿Qué es lo que me impide bautizarme? No hay nada. Ahí tiene que haber. No es tampoco el coronavirus lo que nos impide bautizarnos. Lo tenemos que hacer, aunque sea en la bañera de nuestra casa, en alguna casa, entonces en un lugar donde se pueda llevar adelante esto. Dice la palabra también que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran las primeras enseñanzas que tenían los apóstoles en esos momentos. Eran las enseñanzas que los apóstoles habían tomado de Jesús y que eran lo que estaban enseñando. Ellos repetían esas enseñanzas, que después nosotros lo tenemos en los evangelios, pero en ese momento todavía no existían los evangelios, no estaba ninguno de los 4 evangelios. Recién en el año 60 y algo, el primer evangelio fue escrito, Marcos. Así que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían hambre, les enseñaban de esos, los discipulaban con la doctrina de los apóstoles. Dicen la comunión unos con otros. ¿Sabes qué significa esto? Y la iglesia que el Señor desea es una iglesia donde haya comunión los unos a los otros. El famoso término que encontramos también en el griego original, koinonía, comunión, que haya entendimiento, pero sobre todo el saber cómo está el hermano. Lógicamente que nadie podía saber en esa iglesia original, en los 120 sí, pero ahí todavía no eran iglesia, se entiende que después de Pentecostés, pero ya cuando esos 120 se transformaron en 3.120, era muy difícil conocer la vida de 3.120, pero siempre habría un vínculo cercano, donde hay comunión, y el otro tendría otro vínculo, donde todos estaban relacionados,
y donde todos tenían hermanos, hermanas, y tenían seguramente personas en autoridad sobre ellos, en quienes confiar, con quienes tener esa comunión. En el partimiento del pan, algo típico en aquella época era el partimiento del pan. Y todos las personas, en los eruditos bíblicos, están de acuerdo, la inmensa mayoría, en que esto significa que la iglesia del primer siglo, al no haber un templo y al no poder, después vamos a ver algo específico en eso, al no poder hacer nada, al no tener templos, al estar luego en sus casas, se reunían en sus casas y en sus casas cenaban, y después también de la cena partían el pan, recordaban la muerte del Señor Jesucristo, tenían la cena del Señor también entre ellos. Y lo otro que hacía la iglesia, según el versículo 42, era que también llevaban adelante el tema de las oraciones. Hermanos, necesitamos orar. La iglesia necesita orar. A mí me llama la atención algo, y tenemos que rendirnos ante esta evidencia enorme, apabullante. Por cada hombre que ora, hay 10 mujeres que están orando. Por cada cristiano que ora, hay 10 cristianas que están orando. No sé si ese número será justo así, pero es muchísimo más el número de hermanas, de hijas de Dios que oran. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esas mujeres que inclinan sus rodillas, sus cabezas en distintos horarios, en distintos momentos, en distintos días de la semana. Los hombres necesitamos aprender eso, y la iglesia del primer siglo practicaba eso. Yo invito, y más que una invitación, tendría que decir ordeno como pastor a los cristianos, a los hombres de la congregación de la casa del Padre, que se necesita orar, que deben dedicar tiempo a esto, que deben replantear en medio de un montón de ocupaciones que cada uno tiene, para tener tiempo de orar, para ponerse de acuerdo también con otros, no solamente tener la oración obligatoria, diríamos, del día, sino ponerse de acuerdo con otros, porque la oración también forma parte de lo que el Señor dijo, ponerse de acuerdo 2 o 3, porque la oración, ese tipo de oración, tiene otro tipo de respuesta de parte del Señor, que hace posible cosas que individualmente no se logran, que no se logran. Así que atención a esto, atención y cuidado con esto. El verso 43 nos está también desafiando, dice: y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, esto dice que estaban asombrados, las personas estaban temerosas al ver muchas maravillas y señales. Las personas estaban temerosas. Las personas que rodeaban, los realmente con poder. Necesitamos entonces volver nuestra mirada a eso y practicar precisamente un tipo de oración, de búsqueda de Dios, para que sucedan esas cosas. Yo no estoy de acuerdo en que eso era algo que pasó en aquella época y hoy en día no. No creo. El Señor dijo de que iban a seguir sucediendo situaciones como esas, y más aún, la promesa que Él hizo es que iban a haber señales aún mayores que las que hizo el Señor Jesucristo. Nuestra fe no ha alcanzado a eso, y por eso digo que necesitamos y somos parte y entramos dentro
de ese estamento de iglesias que necesitan ser renovadas por el Señor. Hemos perdido de vista la iglesia que desea el Señor. Hemos perdido capacidad como cristianos de lograr cosas. Nos contentamos con algo que a nosotros nos parece suficiente y Dios está desaprobando porque no alcanzamos, no somos capaces. Nos lamentamos de votaciones que se pierden, pero también qué pasaría si en distintos lugares comenzaron a ver cosas como las que pasaban en la iglesia del primer siglo y entonces había temor, estaban asombrados, maravillados, temerosos por ver eso. La presencia y el poder entonces de Dios fueron la causa de esa atmósfera de asombro. Dios obrando en medio de una iglesia así. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Acá cuando dice juntos no eran que los 3.000 vivían juntos, dormían juntos, evidentemente no. Ubiquémonos en la iglesia de aquel tiempo. No había un templo como nosotros teníamos o tenemos hoy en día. No había templos. Estaba el templo de Jerusalén, que era el templo de los judíos, donde ahí se llevaban y se seguían haciendo las prácticas del culto hebraico. Ahí se seguían matando corderos y ahí se seguían entonces ofreciendo becerros, ofreciendo libaciones, levantando ofrendas de harina. Eso se seguía. Eso formaba parte de la liturgia, de la ley y todo lo que el Antiguo Testamento había dicho que había que llevar adelante. El pueblo cristiano se acercaba hasta ahí, formaba parte y como en el corazón de todos ellos, que en su inmensa mayoría eran judíos o judíos griegos, pero judíos en su base, conocían lo que era el templo y ahí todavía en el pensamiento de ellos era de que la presencia de Dios estaba dentro de ese lugar santísimo, dentro del templo. Entonces ese era un lugar de comunión, de acercamiento. No entrar, nunca podían entrar dentro del templo, o sea, al aire libre estaban. Pero después ellos salían, volvían a sus casas, como dice este pasaje, y estaban juntos. La iglesia se llevaba adelante como en estos momentos estamos haciendo. No se predicaba lógicamente vía Zoom, pero la iglesia funcionaba en las casas. Cada grupo familiar, y seguramente si habría otros cercanos, se unirían en una casa más grande, se unirían 2 o 3 familias, y ahí ahí formaban partes esas iglesias, esas células, diríamos, que eran parte de la iglesia de Jerusalén. Y ahí entonces compartían y los apóstoles irían turnando para seguir enseñando. Y esos discípulos, como el caso de Felipe, de Bernabé, mientras estuvo vivo, y otros que seguramente desconocemos, pero que había estos que se mencionan en el capítulo 6, que fueron nombrados diáconos, también eran personas llenas del Espíritu Santo, y es posible, es posible que hayan sido, y otros muchos, que irían enseñando, pero eso hacía entonces que las familias estuviesen juntos, estuviesen compartiendo cosas, tenían las cosas en común. Y ahí hay algo que sucedió en esa iglesia y que es para mencionarlo porque también puede ser valioso para nosotros, para saber cómo era la iglesia de aquella época y, ¿por qué no?, sacar aquellas cosas que pueden servirnos para nosotros. Ellos estaban viviendo un tiempo muy especial. Todavía había una atmósfera de gente, no solamente de los judíos locales que vivían ahí en Jerusalén, sino que había muchos todavía que habiendo venido de otros lugares, algunos de mucho más lejos, porque venían gentes, judíos que vivían quizás en la parte de Asia mismo, que hacían un largo viaje para estar en la Pascua judaica, así como también había venido ese etíope desde África para venir a adorar a Dios.
y muchos se quedaron en Jerusalén más tiempo como resultado de Pentecostés, impactados por lo que sucedió en Pentecostés. Yo me imagino si algo de esto sucede y hay gente de otras provincias y algo así explota en una iglesia acá, en nuestra congregación, Dios quiera que así sea. Yo me imagino que gente que está presente se quedaría para ver, para mamar, para descubrir, para que Dios toque sus vidas. Y muchos había sucedido así. Entonces esas personas no tenían sus hogares normales porque vivían en otras ciudades y venían, y me imagino que los cristianos los invitarían y ahí compartirían sus cosas, entonces les darían seguramente un lugar para dormir y aún para comer, para alimentarse. Hubo tiempo entonces de compartir. Y mis hermanos, y cuando es también un tiempo como este y hay dificultades en hogares, la iglesia tiene que ser entonces en esto sensible. Yo doy gracias. A través de las barcas se ha hecho trabajos preciosos en este sentido. Y gracias a cada uno de los que con corazón abierto, generoso, ha participado en juntadas de alimentos, en ofrendas de dinero, y a veces esforzándose económicamente para apoyar a otros hermanos que están más ajustados o que todo este tiempo de cuarentena ha hecho entonces menguar sus entradas. Una circunstancia distinta a la original, pero parecido en ciertas cosas. La iglesia entonces dice que estaban juntos. Luego empezó a transformarse para hacerse reuniones cada vez más en las casas, porque ya el espacio, no había espacios tan grandes como para que tanta gente estuviese juntas. El verso 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Me gusta ese perseveraban cada día en el templo. Te lo leo de nuevo, perseveraban cada día en el templo. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo llena nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo impacta, cuando hay una visitación especial del Señor y el Espíritu Santo hace algo maravilloso, no hay horarios que manejen nuestra vida. Esta gente no es que no trabajaba, no se dedicaba y no tenía ninguna ocupación, pero dice que todos los días tenían algo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo decir eso? ¿Cómo adaptar eso para nuestra idiosincrasia de hoy en día? Para tratar de poner esta palabra dentro de los casilleros que tenemos cada uno. Este día hago esto, este día me dedico esto, acá, al Señor lo tengo en este casillerito y en este otro de acá, y acá tengo un montón de otros casilleros para un montón de otras cosas mías. Lógicamente que no te está diciendo que dejes el trabajo, pero evidentemente hay un compromiso en la vida de las personas. Y una de las cosas que caracteriza un avivamiento cuando el Espíritu Santo comienza a moverse es un compromiso cada vez mayor en la vida del cristiano, porque entiende que no hay mejor tiempo que el que se dedica invertido en las cosas de Dios. ¿Entendés esto? El invertir tiempo en las cosas de Dios es más importante que un montón de cosas que nos gustan, que nos agradan, que son maravillosas. Y aún otras cosas que son aparentemente importantes o que creemos que son importantes. Llámese trabajo, donde yo pongo medidas y digo, el trabajo nunca me tiene que ocupar tiempos
que son para el Señor. Y donde yo priorizo las cosas del Señor por encima aún de mi trabajo. La iglesia que nosotros estamos viendo era una iglesia entonces donde había alegría, donde actuaban con esa sencillez de corazón. Y dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios, tenían el favor de los vecinos, y en vista de todo eso, y de encontrar una iglesia que tenía todas las condiciones dadas para recibir, entonces el Señor dice que añadía. El Señor añadía. El Señor añadía. Hacía las cosas. Hermanos, creo que la esposa se ha recluido en la casa, ha cambiado las ropas de fiesta y se ha puesto de entrecasa. La iglesia necesita recibir la visita del esposo. La iglesia necesita recibir la visita del Espíritu Santo. La iglesia necesita renovarse. La iglesia necesita cambiar cosas. Hemos dejado lo que el Señor desea y entonces nos hemos dedicado a muchas de las cosas que a nosotros nos agradan. Ese es uno de nuestros primeros errores. No es fácil encontrar personas con tiempo dispuestos, no es fácil. Necesitamos en este tiempo anhelar la visita del Espíritu Santo para que Él hable a nuestro corazón. Mientras el Espíritu Santo no lo haga, todo lo que pueda hablar un pastor, todo lo que pueda hablar un timonel, nunca va a llegar a un corazón dispuesto para que haya cambios. Y lo que la iglesia necesita, cuando digo iglesia es lo que nosotros necesitamos, es ser sensibles a la voluntad de Dios para este tiempo. Evidentemente, la iglesia que vivimos hoy no es la iglesia que quiere el Señor. No es la iglesia que quiere el Señor. No hay manera de encajar, no hay manera de medir la iglesia y que se asemeje a la iglesia que podemos tomar como modelo, los resultados, el accionar, el favor que tenían, el moverse de Dios. Y vamos a seguir viendo también otros pasajes que nos muestren cómo esa iglesia funcionaba. Necesitamos, debemos cambiar y volver al modelo original. Nos hemos ido alejando. Necesitamos volver a ese modelo original. Dios tiene que hablar a nuestro corazón. Mientras no lo haga Dios, lo que estamos hablando hoy no va a impactar para nada. Qué lindo, sí, qué bueno, pero eso no sirve. No me digas que fue algo bueno. Dios tiene que tocar el corazón. Dios tiene que tocar. Dios tiene que hacer algo especial. Como decíamos al principio, hay iglesias que necesitan una renovación, una urgente renovación. ¿A quién le vamos a echar la culpa por nuestra situación? ¿A Dios? ¿A tus líderes? ¿A tus pastores? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Quiero terminar en este momento o a cerrar también pidiéndote que hagamos algo. En primer lugar, vamos a pedirle a Dios que nos muestre su perspectiva de lo que está sucediendo. Que Dios te muestre. Pedile, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿La iglesia en donde estoy es la iglesia que vos deseás? Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Considera tu situación desde el conocimiento de Dios. Decile al Señor que te muestre cuál es tu situación en estos momentos en la iglesia. ¿Tu situación suma para que la iglesia crezca? ¿O tu situación hace que podamos seguir así? ¿O tu situación hace que la iglesia aún decrezca más? Considera tu situación. Si hay tiempos difíciles como estos, yo creo que es el tiempo ideal donde el Espíritu Santo también nos va a mover la estantería para considerar cosas. Dios utiliza muchas veces estos tiempos para sacudir la vida, para producir movimientos, para hacernos pensar qué efímera es nuestra vida, qué situación. Podemos estar charlando y fruto de esta pandemia podemos tener situaciones difíciles, tristes. Él seguramente hará o te dará luz para que puedas entender en este tiempo qué es lo que Dios está buscando. Yo quiero entonces pedirte eso, que Dios te muestre desde la perspectiva de Él qué es lo que está sucediendo, que te sumes, que empieces a clamar a Dios por cosas nuevas. Mi hermano, ¿por qué no suceden milagros? ¿Por qué? Y cuando digo de milagros, estoy hablando de milagros como los que pudimos estar viendo. Acá habla de maravillas, milagros, cosas. Domingo pasado también hablamos acerca de la iglesia y uno de los personajes que tuvo esa iglesia del primer siglo, Esteban, increíble, hombre que obraba maravillas, milagros, prodigios. La semana que viene seguramente vamos a estar hablando de otra situación donde eso tiene que ser normal. No te contentes. Y si sos de los que pensabas de que eso era únicamente lo que hacían los apóstoles del primer siglo, lo primero que te digo, yo no creo que eso es así. Yo creo que eso sigue. Primero que no fueron solo los apóstoles. Hoy mencionamos los apóstoles, pero Esteban no era apóstol. Felipe no era apóstol. Y muchos otros más que no eran apóstoles y también el Espíritu Santo obró. Mis hermanos, el Espíritu Santo que estaban en los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que puede estar en tu vida, que puede estar en mi vida. No hay un Espíritu Santo más fuerte para unos que para otros. Y yo estoy ansioso de ver eso. Así que quiero compartirte esto con todo mi corazón. Una búsqueda profunda de la voluntad de Dios. Que busquemos la perspectiva de Dios también en esto. Señor, ¿qué es lo que querés para la iglesia donde vos me metiste? Y donde no es la iglesia que vos estás queriendo, donde vos, Señor, no tenés la culpa. Donde acá hay una común culpa, donde hubo un descuido generalizado que nos ha llevado a tener una opaca visión de lo que es la iglesia del Señor Jesús. Y yo me quiero levantar en este tiempo para proclamar que aún es tiempo, que aún hay esperanza, que aún hay nuevas posibilidades de parte de Dios para hacer cambios, para ir restaurando y para vivir una iglesia con características similares a las que hoy la palabra del Señor nos ha manifestado. El Señor esté bendiciendo así nuestras vidas. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Padre, alabado seas tú, Señor. Tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios futuro. Y Señor, así como fuiste poderoso ayer, en el pasado, y así como lo serás en el futuro, Señor,
Hoy yo declaro que tú eres un Dios poderoso hoy. Y también es tu deseo investir de poder a tu iglesia, investir de la llenura del Espíritu Santo a tu iglesia, renovar a tu iglesia, restaurar a tu iglesia para ser, Señor, la iglesia gloriosa que tú estás queriendo. Señor, eso proclamo en esta mañana. Eso anhelo, Señor, en esta mañana. Eso, Señor, comparto. Y eso es lo que está en mi corazón. Eso es lo que tú pusiste en mi corazón, Señor, y lo voy a defender, lo voy a proclamar. Y, Señor, voy a verlo, porque tú, Señor, estás conmigo y tú vas a hacer eso por amor a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Señor les bendiga. Señor bendiga a mis queridos jóvenes también. Cuánto anhelo, jóvenes llenos de pasión por las cosas del Señor. Con una vida larga, de testimonio de cosas gloriosas para el Señor. Dios te bendiga. Quiero desearte entonces para esta semana una excelente y una bendecida semana. Amén. Compartimos una canción para finalizar y después vamos a estar abriendo los micrófonos para poder escucharnos en un momento tan lindo. Bueno, tuvimos problemas técnicos, así que no salió la canción, saltó la canción, se reveló, así que nuestros técnicos acá de sonido, mala voz. Por favor, cambien los técnicos. No hay problema, pasa en las mejores familias, en los canales de televisión pasa eso. No queríamos ser menos. Claro. No, Hola, Sandrita. Hola a todos. Hola. ¿Cómo andan? Hola, Ramona. Hola. Bienvenida. Hola, querida. ¿Cómo andan? Hola, Ramona. Hola. Vení, te cantan, vení cumpleaños, vení. ¿Cómo andan? Vamos, Paula, cantá. Hola, Claudio. ¿Cómo va? ¿Cuántos cumpleaños hoy? Vení, Emma, vení a la casa. Cata cumpleaños. Bien. Cata cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Catalina, que lo cumpla feliz. Sopla la velita. Sopla la velita, Cata. Tus rodillas. ¡Feliz cumple, Cata! Gracias. ¡Feliz cumple! Feliz cumple para Cata. Gracias. Paula, ¿qué novedades tenés de Andrés? ¿Cuáles son las últimas novedades? Mi hermano, sí, las novedades son que ahora lo trasladaron a Posadas, está internado y aislado. Estamos orando por el tema de si hace falta hacer el traslado a Buenos Aires, porque si lo tienen que operar o algo, bueno, obviamente todos preferimos que sea en Buenos Aires, en Favaloro, así que, bueno, Dios guíe a los médicos,
Parece que hay una infección en la sangre, es lo que le dijeron, pero no le dicen mucho a mi cuñada, está esperando el parte médico que va a ser ahora al mediodía, así que estamos esperando, pero estaba bastante delicado, digamos, de salud, estaba bastante delicado, y bueno, ahora está atendido.